Bueno, Bueno, dice que terminó. por lo menos ya entraron dos más, somos 9. En la clase que dio Martín, un poco de ucronía hablaron, ¿no? Yo no estuve, así que eso lo tienen que contestar de chicas. Algunos de los alumnos. Acá estoy, acá estoy. Todavía Ah, no me hola fui. Martín. Esperen que pongo el video. En realidad no realmente. No realmente, porque la novela de Oster es bien distópico y la parte ucrónica la mencionamos solamente como hipótesis, ¿no? Como por ejemplo, si quizás lo que estamos viendo, ¿no? En este país de las últimas cosas es como que hubiera pasado si lo que caía no era la Unión Soviética, sino al revés, sino el lado occidental, ¿no? O sea, si caía Estados Unidos, ¿no? Postguerra Fría. Pero era más como una hipótesis, ¿no? Basado únicamente en que el viaje se realiza del este hacia el oeste, ¿no? Sí, de hecho, siguiendo, no casualmente, la misma dirección que los padres peregrinos, ¿no? En su momento, en el 1620. Eh, pero salvo eso, es como que no hay mucho para agarrarse, como para decir que es una ucronía. De hecho, si uno la lee, digamos, los materiales paratextuales, ¿no? Todo lo que se refiere a resúmenes de la novela, contratapas, ¿no? En ningún momento la venden como ucronía, ¿no? Es como que Ok. eso es, tipo, si uno analiza esas sutilezas de movimiento, ¿no? Tipo, como que en el este se está mejor y en el oeste cayó la civilización. Pero más allá de eso, no planteamos de ucronía. Ok. Bueno, para mencionar mínimamente un poquito de teoría. Bueno, arrancamos, nos había quedado ver sobre el tema de Malvinas, la parte de novelas. Tenemos la de McEwan y la de Guinot, que vamos a ver después, que es un autor británico. Y en este caso sí se plantea como una ucronía la novela. Ya desde la parte de atrás del libro indica que se trata de un 1982 alternativo. Así que acá les muestro eh, simplemente la definición de ucronía, ¿no? El escenario crónico plantea un punto de divergencia en los hechos históricos y construye un mundo alternativo a partir de este punto. Hay una clasificación que utiliza, que admito a alguien, una clasificación que usa Luis Pesarini, que es un crítico argentino, donde clasifica en ucronías puras, mixtas o sobre el punto de divergencia. Se trata de si el mundo alternativo, si hay varios, o sea, si varias posibilidades están contemplados en el texto, o si es una sola dimensión, es la dimensión alternativa y nada más. Por ejemplo, mixta sería la de Philip Dick, El hombre en el castillo, donde hay en algún momento acceso a otro mundo, además del ucrónico que plantea la trama principal. En este caso, la novela Máquinas como yo, la ucronía pura, solamente se presenta este 1982 alternativo, y el punto de divergencia va a ser que Alan Turing no murió en 1954. Como consecuencia, la inteligencia artificial se desarrolla prematuramente, Argentina va a ganar la guerra de Malvinas y se produce una crisis en la sociedad británica. Alan Turing, bueno, fue el precursor de la informática moderna, formalizó el concepto de algoritmo, definió la máquina de Turing y el test de Turing. Es conocido por haber solucionado Enigma, que era la máquina de mensajes nazis en la Segunda Guerra Mundial. Fue procesado tras admitir su homosexualidad, que era ilegal en Reino Unido, según tengo entendido, hasta 1967,
y le dieron a elegir entre prisión y castración química, que consistía en tomar estrógenos, y eligió la castración química. Después de un tiempo, se dice que se suicidó, se lo encontró con cianuro en el cuerpo y una manzana mordida. Si quieren ver más de Alan Turing, esta película sobre su vida, que está bastante bien, The Imitation Game. Bueno, y así arranca la novela. Como les digo, como les venía diciendo, va a mezclar cuestiones de inteligencia artificial con el tema de Malvinas, y hay que reconstruir un poco la parte de la guerra, ya que la trama principal va un poco de lo otro. Poco a poco se van soltando distintas escenas donde vamos viendo la evolución de esta cuestión. Entonces así arranca el primer capítulo, que yo estaba entre los optimistas, agraciado con unos fondos inesperados a partir de la muerte de mi madre y de la venta de la casa familiar, que resultó estar ubicada en una zona en desarrollo de gran valor inmobiliario. El primer humano manufacturado verdaderamente viable, con inteligencia, efectos creíbles, movilidad y cambio de expresión verosímiles, se puso a la venta la semana anterior a que el destacamento especial partiera rumbo a su misión imposible en las Falklands. Adán costó 86.000 libras, lo traje en casa en furgoneta. Bueno, o sea, compra eh, la primera línea de humanos sintéticos el mismo día eh, que Gran Bretaña responde a la invasión a Malvinas. Recuerden que es un 1982 alternativo. Estamos en el año que se produce la guerra. Eh, bueno, da más información sobre esta cuestión de la respuesta. Vi la televisión para ponerme al corriente del destacamento especial que se disponía a surcar 13.000 kilómetros de océano para recuperar lo que entonces llamábamos Islas Falkland. Bueno, con respecto a lo del nacionalismo, que en la clase anterior hablábamos de si se presentaba en el personaje o en el narrador un nacionalismo intenso o no, si había distancia o no. Bueno, en este caso el personaje eh, se ve un poco conmovido por esto, pero con distancia, digamos. No se lo muestra como un nacionalista, pero que en este momento sí se le despierta, digamos, por un momento. Entonces dice, por ejemplo, el destacamento especial estaba a punto de partir, o sea que el ejército británico estaba yendo a Malvinas. La mayoría del país estaba en un sueño teatral, luciendo galas históricas, medioevo tardía, siglo XVII, principio del XIX, ¿no? Como lo veían como unos disfrazados. Eh, Históricamente éramos especiales y la flota iba a alzarse con la victoria. La televisión y la prensa espoleaban una vaga memoria colectiva de enemigos derrotados, los españoles, los holandeses, los alemanes. Hay un desfile aéreo, y bueno, se muestra un militar. Está mostrando lo que ve en la tele en el momento que parte del destacamento. Entonces se ve conmovido por eso, pero también ve toda la parafernalia de los británicos frente a esa situación. Eh, Aún con ánimo patriótico, di por supuesto la derrota de los argentinos. Dice ahí, no es una cuestión nacionalista, sino que era como lo esperado en ese momento en su situación. Di por supuesto la derrota de los argentinos y compré acciones de un grupo de juguetes y artículos de regalos que fabricaban banderas del Reino Unido. Va a haber una cuestión con esto de la bolsa de valores, las inversiones. Más adelante vamos a ver eh, el personaje, perdón, me olvidé decir que el personaje es Charlie, el que compra el humano sintético. Y posteriormente va a poner al humano sintético a trabajar en la bolsa para ganar dinero. Eh, Aposté a una gran recuperación económica, ¿no? Contraposición que va a haber después con la crisis. Eh,
Bueno, sigue avanzando la escena y ahí se empieza a preguntar si los misiles Exocet franceses alcanzarían a la flota británica cuando entrara en el radio de acción de los aviones de combate argentinos. Y es importante esto que dice, porque van a ser importantes los Exocet. Bueno, ¿qué pasa con la cuestión esta del punto de divergencia en este mundo posible? Se empieza a describir eh, las consecuencias de que Turing no haya muerto, ¿no? En cuanto a la mente intuitiva artificial, no era más que una mera leyenda urbana que comenzó a propalarse a principios de 1968, cuando Alan Turing y su brillante joven colega diseñaron un software para vencer a un gran maestro del juego ancestral del Go en 5 partidas. Se dice cómo arrancó todo, digamos. Ya en el 68 se hablaba de inteligencia artificial y estaban desarrollando este software. En la prensa se publicaban artículos que anunciaban casi sin aliento una nueva era del software humanizado. Los ordenadores estaban a un paso de pensar como nosotros, imitaban nuestras razones, a menudo escasas de fundamento para elaborar juicios y opciones. En un movimiento de contraataque y un espíritu pionero en el código abierto, Turing y Casady pusieron su software en la red. O sea, hacen un código abierto para que pueda seguir avanzando. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Eh, Dice, como a Turing no le interesaba el dinero, subió este código abierto y eso hace que cierren las revistas Nature y Science, que son las más importantes, digamos, en ciencia en el mundo. Y que no es de acceso abierto. Muchos lo criticaron y otros dijeron que su trabajo había creado decenas de miles de empleos en el mundo de diversos campos, gráficas computarizadas, aparatos escanniométricos, acelerador de partículas, plegamiento de proteínas, redes eléctricas, defensa, exploración espacial. O sea, el software que diseña Turing se empieza a meter en todos lados y es por esto que avanza toda esta tecnología, sobre todo la inteligencia artificial. Durante mucho tiempo fue la cara de la revolución informática y la voz de la nueva genética, y disfrutó de una fama comparable a la de Stephen Hawking. Ahora se había casi recluido. Esto lo avanzó un poco, es lo que vimos hasta ahora en el primer y el segundo capítulo, ya lo cuentan. Esto es de un poco más adelante, donde puntualizan un poco más en las consecuencias de que Turing se vivo. ¿Quién podía equipararse a Alan Turing? Era pionero en todo. Estaba su trabajo con Francis Crick sobre la estructura de las proteínas, un año después con dos amigos del King's College, la resolución de P versus NP, y el empleo de esa solución para diseñar redes neuronales superiores y un software revolucionario para la cristalografía de redes. O sea, siempre se deja claro que estaba en todas, digamos, Alan Turing. Según lo que pude encontrar, ese problema de P versus NP es un problema de informática en el que sí se llegó a meterse Turing eh, en el mundo real. Bueno, se desarrolla Internet mucho antes, también a consecuencia de esto. Eh, bueno, soñaba con mejorar la inteligencia general, no se le dio el premio Nobel, algunos detalles más que dan. Eh, bueno, ¿cómo se relacionan estas cuestiones? Por la guerra de Malvinas. Bueno, son justamente los misiles Exocet los que van a recibir el software de Turing. Sin duda tuvo que haber algoritmos de Turing en las entrañas del software de los misiles Exocet, serie 8 que la empresa francesa había vendido al gobierno argentino. Esto lo habíamos mencionado en la clase pasada también, de la cuestión de la tecnología de cada ejército. Eh, el misil de mayor tecnología de Argentina y del Exocet que lo vendían los franceses. El temible proyectil, una vez disparado desde un avión de combate en dirección a un buque, podía reconocer su contorno y decidir a medio vuelo si era hostil o amistoso. Era un navío amigo, se abortaba el disparo y el misil se hundía en el mar sin causar daño ninguno.
Si cerraba el disparo y el misil pasaba de largo al blanco, era posible hacer que volviera sobre su estela y realizara dos tentativas más. Caía sobre su peso a 8.000 km por hora, su capacidad de echarse atrás e impedir que el misil alcanzara su objetivo se basaba en el software de reconocimiento facial que Turing había desarrollado a mediados de los años 60. Buscaba métodos de ayuda a personas con prosopagnosia, trastorno que hace que el sujeto sea incapaz de reconocer caras familiares. El control gubernamental de inmigrantes, las compañías de defensa y las empresas de seguridad escolían su trabajo en beneficio propio. Bueno, hasta la cuestión del uso de la tecnología, yo ponía como ejemplo a Einstein, que le cargaban, digamos, la culpa de que la ecuación de la relatividad permitía desarrollar las bombas atómicas. Bueno, acá también Turing hace un software de reconocimiento facial para uso en enfermedades y termina ese software por el uso que le dan las empresas, los estados, las compañías, en los misiles que los franceses le venden a los argentinos. Continúa la situación de Turing y las Malvinas, ¿no? Pero el espíritu del libre mercado es irreprimible y los militares argentinos necesitaban desesperadamente ayuda con el software de los Exocet, que cuando dio comienzo al conflicto aún no habían terminado de instalar. Dos expertos israelíes, actuando por cuenta propia y probablemente movidos por la contrapartida de una elevadísima recompensa económica, volaron a Argentina. Aún hoy se desconoce quién les cortó la garganta en el hotel de Buenos Aires. Muchos dieron por descontado que fue la obra de agentes del servicio de inteligencia británico. Y fue así, lo hicieron demasiado tarde. O sea, los Exocet con el software de Turing llegan a manos del ejército argentino. Eh, bueno, se mencionan también varios aliados, aliados de Argentina en esa guerra. Menciona a Perú y a estos israelíes también. Eh, bueno, dice, el día que los jóvenes israelíes se desangraban hasta morir en sus lechos, los misiles argentinos hundieron 4 navíos británicos, ¿no? Acá está, digamos, la victoria argentina, la derrota británica en la perspectiva de Charlie. Al día siguiente 3 y al otro día otro. En total hundieron un portaaviones, varios destructores y fragatas sin buque de transporte de tropas. Perdieron la vida a varios millares de personas, marineros, soldados, cocineros, médicos, enfermeros. Tras días de confusión con todos los esfuerzos militares centrados en el rescate de supervivientes, el destacamento especial viró en redondo y se replegó, y las islas Falkland se convirtieron en las Malvinas. Nos dice qué pasa con la dictadura. Las juntas fascistas que gobernaban en Argentina estaban jubilosas, su popularidad subió como la espuma y los asesinatos, torturas y desapariciones de ciudadanos cayeron en el olvido o se perdonaron. Su permanencia en el poder se consolidó, ¿no? Lo esperable. ¿Sí? Y se ganó la guerra de Malvinas, continuó la dictadura. Eh, ¿Qué pasó con el gobierno británico? También nos cuentan. En este caso, Thatcher continúa en el gobierno. No es que continúa solo la dictadura, sino que continúa Thatcher también. La señora Thatcher salió al umbral, bueno, para hacer la declaración, admitir la derrota, eh, y da su célebre discurso, me lo he hecho todo sobre eso. Eh, bueno, se menciona esto de la sociedad de amistad anglo-argentina, que también es parte del mundo alternativo, porque no encontré mucha data al respecto, pero bueno, es una manera para ir a mostrar el tema de la situación diplomática que se rompió después de la guerra. Bueno, acá lo señalan de esta manera, que hay una sociedad de amistad anglo-argentina, que después de que se hunden los barcos británicos, aparece tapiada. Eh, bueno, y acá empieza la situación de la crisis. Empieza a haber huelgas, demandas salariales, inflación, eh, y nuevamente se vincula con el tema de la inteligencia artificial y de pronto quizá para finales de año robots estoicos de inteligencia ínfima estarían recogiendo la basura de la urbe. Los hombres a quienes sustituirían serían aún más pobres. El desempleo era ya del 16%.
Quiero ver que no haya entrado alguien. Que tengo que admitir. Entonces ya empieza a dar estos indicios de crisis, ¿no? Huelga, inflación, desempleo. Y menciona, hace una cita a Borges, eh, discutiendo sobre la guerra con otros personajes de la novela, habla de la estupidez nacionalista de ambas partes, ¿no? Esto es lo que le comentaba de- del principio, que es un nacionalismo del momento nada más. En el caso de Charlie, eh, en general siempre tiene distancia. Invoqué la observación de Borges, que dice al respecto, eran dos calvos peleando por un peine, ¿no? Por Argentina y Gran Bretaña con respecto a los hechos. Bueno, un tema más sobre la ucronía, algo que podemos llamar la ley de la ucronía. Yo la llamé así, en realidad no está en ningún lado, pero que siempre se menciona el mundo real, de alguna manera, por lo menos en las ucronías que yo leí, siempre hay una referencia a un libro, algo que nos remite al mundo real. Entonces, bueno, por ahí, acá primero arranco con algo más humorístico. Dice que es fácil concebir mundos en los que la uña de mi dedo del pie no se ha vuelto en contra mía, en los que soy rico, vivo al norte del Támesis, después de haber tenido éxito en mis proyectos, en los que Shakespeare hubiera muerto en la niñez y nadie lo hubiera echado de menos. Y ahora sí, el mundo real. Los Estados Unidos hubieran tomado la decisión de lanzar en una ciudad japonesa la bomba atómica, en los que no se hubiera lanzado el operativo de las Falkland, o el destacamento militar hubiera vuelto victorioso y el país no estuviera ahora de duelo. En los que Adán, la inteligencia artificial, fuera un ensamblaje solo imaginado en un futuro lejano. Recuerden que este humano sintético está en este mundo de 1982. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la derrota en la sociedad británica? Decía Thatcher que mantiene el poder, pero impopular. O sea, como estaba antes de la guerra, según sabemos en el mundo real. La impopularidad de la señora Thatcher iba en aumento y no solo por el hundimiento. Tony Benn, el socialista de alta cuna, era por fin el líder de la oposición. Aparte de la impopularidad del gobierno, había muchas cosas en alta: desempleo, inflación y huelga, lo que decíamos antes, los atascos, la tasa de suicidios, embarazos adolescentes, los incidentes racistas, drogadicción, los sin techo, las violaciones, el acoso y la depresión entre los niños. Eh, bueno, se dice que Thatcher pone un impuesto, a pesar de todo esto, el Politax, que lo define Charlie como un impuesto a la existencia. Un impuesto general para toda la población. Como dice acá, difícil de recaudar y abiertamente impopular. Y sin embargo, había absorbido la derrota en la primera. Bueno, pero finalmente sale, entra la izquierda. Había llegado el momento de la izquierda lo reivindicar de que la izquierda lo reivindicara en nombre de todos. Una vez que el arsenal nuclear fuera proscrito, se habla de eso, de anular todo el armamento nuclear y formar un ejército de ciudadanos para impedir invasiones y dominación. Bueno, como había asumido la izquierda, asume un primer ministro nuevo. ¿Qué le pasa al ministro nuevo? Rápidamente le ponen una bomba. Había explotado una bomba en el Gran Hotel de Brighton a las 4 de la madrugada. Bueno, da todo el detalle. Y finalmente se dice que es el IRA el que se adjudica el ataque. Como saben, es la guerrilla irlandesa, los que pelean por la independencia, digamos. Hay estado de emergencia y miren cómo termina la situación. Eh, Perdón, estaba preguntando a alguien por el grupo si estaba en inglés.
Vamos a tratar de conseguirlo en inglés. Después lo paso al grupo. Mando PDF. Bueno, se convierte Gran Bretaña en una especie de Argentina, prácticamente, ¿no? Tiene que haber una persona. El gobierno de Chile, que sería este tercer primer ministro que asume, pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Bueno, hasta ahí, digamos, el recorrido de lo que es toda la situación. Con respecto a la Guerra de Malvinas, que a lo largo de la novela va soltando en pequeñas escenas. Bueno, podemos resumir entonces este mundo posible, esta ucronía, en tres cuestiones, ¿no? Turing no muere en 1954, crea los algoritmos y software de código abierto, acelera el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con Malvinas? Bueno, los misiles Exocet utilizan algoritmos de Turing, los israelíes los ajustan para el uso de la guerra, y los misiles hunden los barcos británicos. La dictadura argentina se consolida. Bueno, ahí Martín pasó el IPOC para que lo puedan tener en inglés. Gracias, Martín. Bueno, y con respecto a la sociedad británica, tenemos Thatcher permanece en el poder, aumenta el desempleo, la inflación, se coloca un impuesto general, eso se llama impuesto a la existencia, y asume la izquierda, el IRA mata al primer ministro y se solicita ayuda al Fondo Monetario Internacional. Bueno, todo eso, como les decía, es una trama secundaria del mundo posible, eh, mientras que la principal trata de Adán, el humano sintético, y cómo se relaciona con Charlie y con su novia Miranda, ¿no? Entonces acá hay unos puntos como para seguir esta trama, ¿no? Charlie con la herencia compra el humano sintético, se dice que no hay muchos, es la primera partida, así que hay que tener mucho dinero para comprarlos. Eh, bueno, su novia vive en el piso de arriba y toda una cuestión con un triángulo amoroso con Adán. Aparentemente Adán, en este despertar de su inteligencia artificial, también se enamora de Miranda y eventualmente desactiva su botón de apagado, algo que tiene en el cuello. Eh, eh, Acá por ahí es el único traspié del verosímil que hay, que es que el personaje se logra contactar con Turing, cruzándose, se cruza en un restaurante de casualidad, y bueno, eso sirve para que la trama, digamos, pueda entrar Turing como personaje también. Eh, Ahora vamos a ver algo más del verosímil. En general está bastante cuidado, o sea, parece que uno puede reconocer que podría haber sido así. Eh, pero bueno, este choque con Turing es casual y se aprovecha en la trama. Y Turing le cuenta a Charlie, el personaje principal, que son 23 Adanes y Evas. Eva sería la versión femenina de los humanos sintéticos. Son 23 los que se desactivaron el botón, algunos de los cuales ya se suicidaron por diversos motivos, en general ven una situación que no, por ejemplo, una deforestación en el Amazonas, no lo pueden soportar y se suicidan. Bueno, acá está lo que le contaba, que Charlie pone a Dan a invertir en la bolsa, que se hacer mucho dinero. Va mejorando, digamos, su algoritmo en la bolsa Dan. Eh, Hay una cuestión con un chico que aparece también de casualidad en una escena, con unos padres que lo agreden, y eventualmente llegan a manos de Charlie y Miranda. Entonces, con todo este dinero que habían ganado con Adán, eh, piden un préstamo para una casa, empiezan los trámites para adoptar al chico,
Eh, Hay una cuestión que se va contando de a poco, que es que Miranda eh, denuncia a un abusador que había abusado de una amiga de ella eh, cuando eran jóvenes, pero en la justicia lo denuncia como si lo hubiera abusado a ella. Entonces reconoce esa mentira enfrente de Adán y ahí se genera todo un problema, digamos que Adán no entiende eh, y va a tomar una decisión con respecto a eso. Eh, que es lo siguiente, ¿no? El dinero que había ganado en la bolsa y que Charlie ya estaba utilizando, lo dona todo. No cree que esté bien que Miranda haya hecho eso en la justicia y la denuncia, entre comillas, digamos, deja unas pruebas en- para los que investigan y, y bueno, se procesa a Miranda, ¿no? Este, así que bueno, no me quiero explayar mucho en eso, no spoilear tanto. Eh, y bueno, hay una charla más entre Turing y Charlie, donde Turing le dice que eventualmente, digamos, estos humanos sintéticos van a ser figuras legales, digamos, se va a poder juzgar que asesinan o que son asesinados. Así que bueno, este punteo como para el que se quiera meter en la novela. Eh, bueno, no sé si alguien quería decir algo. Vamos a ver un texto crítico. Eh, Estoy viendo el chat. Ahora estoy viendo. Muy claro. Gracias, Melissa. Eh, bueno, este es un crítico argentino que escribió un texto sobre ucronías de Malvinas. Está la de McEwan, hay una de un italiano que se llama De las cenizas, que no la pude conseguir, eh, y hay una de un argentino que es Cimerán, que después la puedo comentar brevemente, pero vamos con el tema de McEwan. Sobre el verosímil, dice, ¿no? Dentro del universo de la ciencia ficción, esta novela estaría lejos de ser hard science fiction, pese a que plantea la existencia de androides de tremendas capacidades cognitivas del humano. Desde el punto de inflexión hasta el desenlace de la guerra, los acontecimientos son en sí perfectamente verosímiles, sobre todo a partir del grado tan avanzado de la tecnología. Esto es lo que decías antes. Me parece que solamente la parte de que se cruce con Turing es un poco tirado de los pelos, pero después está bien cuidado todo. Es verosímil. Eh, Es claro que el tema central no es la guerra de Malvinas, sino la identidad de Turing, de todo lo que implica la diversidad sexual y de género, de las máquinas y del ser humano, de las identidades nacionales. ¿Cuál es el valor entonces de esta referencia a la guerra de Malvinas? Si la identidad atraviesa todos los aspectos de la novela, este final alternativo de la guerra debería, ser leído en el mismo sentido. Es la propia identidad histórica británica la que aparece impugnada. El imperio, el aislacionismo nacionalista y la era Thatcher en su conjunto. Lo que sucede con Argentina es un tema no menor, pero sí paralelo, sobre el cual el narrador no se defiende, es cierto. Salvo cuando sugiere la continuidad indefinida de una dictadura victoriosa. En otros términos, el triunfo argentino daña ambas historias, la argentina y la británica, de forma quizás similares. Lo crucial de este sistema es cómo se expone el modo de ser y de pensar tradicionalmente británico, impugnándolo. La identidad individual y nacional, el nacionalismo conservador, el capitalismo. Si pensamos en el receptor argentino, es curioso el efecto que se produce cuando leemos que la flota británica se hunde sin remedio, porque el futuro posible que nos arroja el éxito es desde esta perspectiva distópico. La experiencia británica y la argentina se aproximan de manera singular y revelan oscuridades similares. Esto que le decía, ¿no? Que termina con el fondo monetario. Signo de que como sujetos históricos nos impulsan miedos y esperanzas muy parecidos.
O sea que no hace falta que se extienda, según el crítico, ¿no? Aunque no se extienda mucho el narrador, uno entiende que esa distopía le recae a Argentina de alguna manera también. Eh, bueno, y finalmente esto, eh, nombra algunas cositas que son de otras utopías, así que por ahí no se va a entender, pero concretamente en la parte de Turing. En todos los casos, el núcleo es el hombre y su destino. Si Sosa asesina a Jeremy Moore, si fracasa el golpe en Chile por la acción de Salvador Allende, o si Alan Turing no se suicida. Entonces, un acto de un individuo efectivamente se la diferencia. Luego la historia continuará su curso. Ni Turing soñó con una victoria de Galtieri, ni Allende con una conspiración, ni Sosa con la dictadura de 30 años. Hay una cuestión que podemos agregar acá, que el desarrollo tecnológico que permite Turing termina en la decadencia británica, que es la sociedad, digamos, que lo juzgó a él en los años 50. Es un detalle por ahí que se le escapa a Del Percio, pero no es menor. Eh, Así que bueno, en resumen, como grandes temas por ahí de la novela, podemos ver el valor de la acción de un individuo, la cuestión de diferencia de Turing, el impacto de la inteligencia artificial en la historia, en este caso provocando un desenlace de guerra distinto, la identidad británica, como decía Del Tercio, eh, una cuestión por ahí que tampoco toca el crítico es la cuestión de los suicidios, de las inteligencias artificiales, esa angustia existencial que enseguida tienen, podría llegar a vincularse de alguna manera con el trauma de guerra, a lo que vimos en los cuentos, eh, que tiene mucho que ver con el contexto político posterior a la guerra, ¿no? Estas máquinas, estos humanos sintéticos, es como que tienen un estrés traumático instantáneo. O sea, ven cómo es el mundo y dicen, no, no soporto esto, ya. Así que ahí se podría trabajar algo por ese lado también. Y bueno, después están los vínculos entre la ética y la inteligencia artificial, que eso ya va un poco eh, por el lado de la trama principal, con el tema del juicio y la denuncia que se dan, pero también con el tema de la inclusión del algoritmo de reconocimiento facial en los misiles argentinos, ¿no? Así que ahí hay varias cosas, algunas trabajadas por la crítica y otras no, que se podrían sumar. Bueno, ya podemos arrancar con este. ¿Querían comentar algo más de esto? Los que les puedo mostrar. Ahora estoy compartiendo pantalla, no les muestro nada. Pero está la otra ucronía, que es la ucronía argentina, la de Juan Cimerán, que se llama Argentinos a vencer. Aunque esté compartiendo pantalla, se ve mi cara, ¿no? Sí. Ah, está bien. Me había olvidado. Esta es la novela. Espero que ahí se vea un poquito. Eh, que muestra un mundo posible, otra ucronía, digamos, donde Argentina ganó la guerra y la está manteniendo durante 30 años. O sea, la dictadura se mantiene 30 años y la defensa, digamos, de las Malvinas también. Como que todo el tiempo los británicos están tratando de reconquistar, digamos, las Malvinas. O sea que el verosímil está un poco complicado, eso lo dice Del Percio en su artículo, eh, porque cómo podría mantenerse tanto tiempo esa guerra. Eh, y en cada capítulo se incluye, valga la redundancia, en un capítulo de un libro que eh, narra el heroísmo de uno de los soldados en la guerra, el gaucho Sosa, creo que era, que es una referencia al gaucho Rivero, que tiene que ver, bueno, con la historia de Malvinas en 1830, por ahí. Eh,
Y el tema es que la novela desarrolla muchas escenas que no tienen mucho que ver, digamos, con lo que desarrolla mucho los personajes, y no tanto el mundo posible. Entonces termina siendo un poco pesada la novela, ¿no? No es muy entretenida, digamos, para entrar o para analizar, digamos. Eh, pero bueno, es una cronía más que está, si les interesa. También se narra, bueno, un poco cómo se va exiliando el argentino, sobre todo Uruguay. Hay toda una colonia argentina en Uruguay. Y no mucho más para hablar de esa colonia. Eh, pero es un mundo bastante distópico también. Eh, Como son 30 años de guerra y todo un bloqueo mundial argentino, entonces, bueno, se consiguen alimentos, eh, todo por ese lado. Bueno, y ahora podemos ver brevemente La Guerra del Gallo de Juan Guinot. Bueno, está la imagen, pero lo puedo mostrar también en físico. Eh, de 2011, un escritor argentino que ha incursionado bastante en la ciencia ficción. Eh, Tiene varias novelas publicadas, también publicó mucho en revistas. Eh, y bueno, había comentado brevemente, ¿no? Que el personaje de esta novela eh, se embarca en la idea de conquistar Gibraltar, que es una colonia británica que está en España, en el territorio español, ¿bien? Y contra todo pronóstico, tiene una referencia histórica. No es que está basada en hechos reales, pero sí es una referencia histórica a la operación Algeciras, eh, que fue un plan militar argentino de conquistar Gibraltar justamente en la época de Malvinas. Podemos leer acá: su inconcluso objetivo táctico era sabotear a la Marina Real Británica, tratando de hundir con minas submarinas un navío de guerra cualquiera en la base británica de Gibraltar y impedir su marcha hacia las Malvinas. Ahí están los buques que estaban en Gibraltar, iban a ir a Malvinas, entonces trataban de hundir antes de que llegue. Eh, los militares lograron convencer a dos antiguos miembros de la guerrilla peronista Montoneros, esto estoy hablando del mundo real, por las dudas, que tenían experiencia subacuática, a pesar de la represión que había sobre la guerrilla. Los planificadores negarían cualquier implicación de funcionarios de la gente. Le pregunté ya que estamos con la inteligencia artificial, le pregunté al chat, me dio una versión un poco distinta. Me dice: la operación Algeciras fue un intento de invasión del Penal de Gibraltar por parte de un grupo de 200 marinos argentinos y españoles en colaboración con miembros de la organización separatista vasca ETA, en abril de 1982, ¿no? En la época que comenzaba la guerra. Esta operación fue organizada por grupos de extrema derecha en España y Argentina y no tuvo el apoyo del gobierno argentino, ¿no? Es una versión distinta, digo, porque supuestamente se entiende que sí, que después de los militares, en colaboración con montoneros, parece extraño, pero real. Eh, bueno, el protagonista de esta novela es Maxi, así, no es Maxi, es Maxi, que tiene 12 años al iniciar la novela, y luego va creciendo. Eh, bueno, se deja en claro que los padres son muy nacionalistas, están muy contentos con eh, la invasión a Malvinas, y, y que está muy influenciado por los medios de comunicación. Y arranca así la novela con un sueño. Dice: Massi navegaba por el Canal de la Mancha, era el jefe de un grupo de soldados apelotonados y en tensión que no quitaban los ojos de sus fusiles. Y a punto estaba de divisar las costas de Normandía cuando los padres se rompieron la escena tras un manto de nieve. ¿No? O sea, se imaginaba, curiosamente se imaginaba aliados, ¿no?
Hay un manto de neblinas era una de las líneas del himno a las Malvinas que se armó a último momento a raíz de la invasión argentina a las islas. Exacto, y eso es un detalle que cada capítulo de la novela es un verso de la marcha de Malvinas. Eh, Así que va por ahí. Y además cuando empieza el capítulo, ese título se utiliza en alguna oración. Eh, bueno, se habla esto del alistamiento de civiles, eh, lo que se llamaron conscriptos. Bueno, también se menciona al abuelo que le da muchos libros con contenido bélico, le transmite eso. Hay mucha cuestión con la familia en esta novela, ahora vamos a ver. Y bueno, y la familia sigue los comunicados radiales de la dictadura todo el tiempo. El propio Masi le manda cartas al presidente con posibles estrategias para la guerra y, y le responden, digamos, algo no muy elaborado, digamos. Con la cuestión del alistamiento de civiles, es que él, con 12 años, o creo que rápidamente cumple 13, eh, va a anotarse. O sea, él con esa edad quiere ir, digamos, a las islas. Eh, y bueno, en la oficina lo atienden, le dan una hoja como para que llene, eh, que obviamente no le van a dar, se la dan como para que juegue, digamos, la completa toda, y no, obviamente nunca lo van a llamar. Entonces está este personaje nuevo, así como ya hablamos de veteranos, eh, como figura nueva, ahora tenemos el ex no combatiente. La guerra duró menos de lo pensado y el resultado de la contienda fue tan desastroso que lo dejó choqueado y comenzó a tener comportamientos propios de un ex no combatiente. Veía ingleses por todos lados. Pronto se va a tratar de explicar el delirio, digamos, de Masi. Lo que se puede decir primero sobre la novela es que hay despreocupación por el verosímil. Esta novela no sigue eh, ningún verosímil, todo pasa de manera muy extraña. El detonante de los delirios, eh, se habla de la abuela Eulápida, que aparentemente cuando él era bebé lo estrangula o la encuentran a ella como apretándole el cuello. Eh, Más si queda mal, digamos, siendo niño, y la familia busca un pai para que le saque el mal de ojo, así, pero no pasa nada con esta abuela, no es que se fijan que a ver si tenía alguna enfermedad o algo que había pasado en la situación, parece que no se sigue viendo con la familia normalmente, y después de toda esta cuestión del pai, reaparece la abuela y, y le regala a Masi un pollito. Por supuesto, Masi lo bautiza como Exocet. Eh, que acá les dejo la imagen, así finalmente podemos ver qué eran los Exocet. Eh, Masi lo cría como una mascota. El gallo, bueno, el pollito se convierte en un gallo. Y, y un día, bueno, la abuela se arrepiente, dice que había hecho mucho problema en la casa con el pollito. Y lo llaman a comer a Masi y la abuela había cocinado el gallo. Esa muerte del gallo de Exocet es lo que lo termina, digamos, de perturbar al personaje. Entonces se dice, dedicó toda la adolescencia a la preparación para afrontar la Segunda Guerra de Malvinas, ¿no? Por supuesto.
Entonces empieza a entrenar, empieza a investigar sobre tecnología, la que se usa en la guerra, y bueno, dice, en la parte de atrás del libro dice, Masi, el protagonista, remedio de un Rambo alimentado con dulce de leche, argentino y tercermundista, es en realidad un ex no combatiente, un niño condicionado por los comunicados triunfalistas del gobierno militar durante la guerra de Malvinas, que fueron para él lo que las novelas de caballería para el Quijote, la puerta a un patio demencial. Entonces desarrolla esta campaña del oeste, donde piensa que hay infiltrados ingleses en Buenos Aires y bueno, va por los ferrocarriles buscando gente, hasta que bueno, básicamente lo cagan a trompadas y la familia lo termina mandando a un neuropsiquiátrico. Eh, Van a pasar 30 años, le aplican descargas de electroshock, y es en el psiquiátrico donde encuentra un compañero que se puede llegar a entender que formó parte de la operación Algeciras, ¿no? La del mundo real. Fuimos a Gibraltar para liberar el Peñón, le dice el compañero, si no nos paraban esos guardias españoles, lo hubiésemos logrado. Se escapa del psiquiátrico y entiendo yo que en una especie de container logra ir de Polizón hasta las costas de Marruecos. Esta cuestión que les digo, el verosímil, ¿no? Porque se lleva como unas viandas, pero se le acaban y justo el container estaba lleno de comida y bueno. Todo eso ahí está despreocupado, digamos, el autor por esas cuestiones. Eh, Llega a Marruecos, lo encuentran unos beduinos, eh, lo ayudan por un momento, pero después se complica, se escapa. Y un corredor de rally que estaba haciendo el París-Dakar lo encuentra y lo salva. Está en una especie de desierto, eh, y este corredor que justo ya había perdido la carrera, lo encuentra. Se lo lleva para Francia y ahora vamos a ver qué pasa cuando llega. Y viaja a Málaga y de ahí va a llegar al Peñón. Bueno, vamos a ver los elementos de ciencia ficción que hay en la novela, que se introducen sutilmente, pero van generando un ambiente de distopía a través de avances tecnológicos. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando llegan a Francia, que este corredor lo lleva, dice, el auto pasó los controles fotoepidémicos portuarios, aullaron alarmas y los auditores de la ONG, Inmigrantes Sin Fronteras, apuntaron con un rayo violeta a Masi. Jin, que es el corredor, para sortear este problemita, manifestó su interés en adoptarlo bajo las condiciones normadas por la ley de apertura e integración total al tercer mundo. Conocida entre el burgo de la Unión Europea como un inmigrante por caso. Acá puede haber eh, alguna parodia al tema de la crisis migratoria, eh, o una extrapolación, digamos, ¿no? Por ese lado, además del avance tecnológico de control fotoepidémico. Segundo está el tema de la Biocor, eh, una empresa que diseña muslitos de ave. Los dulces muslitos de ave, frutos de la experiencia genética, se producían en serie sin necesidad de contar con un pollo de cuerpo completo. El logro de los genetistas fue la fabricación de patas que se multiplicaban como fotocopias. De sabor agrio, al final del proceso, un baño de caramelo otorgaba un sabor distintivo. El consumo se expandió y una consecuencia no deseada casi opaca el proceso. Biocorp contrató a una de las pequeñas afectadas y la transformó en SOFE, el descubrimiento de Teletran, ¿no? O sea,
Eh, Patas de pollo generadas en laboratorio que aceleran el desarrollo de estas pequeñas niñas y la propia empresa las contrata para la televisión. En este caso de Sophie es una chica de 9 años, que la están usando como presentadora, según entendí, como presentadora en una pelea de box. Eh, bueno, se habla del escudo europeo antimisiles. En el mundo real, solamente Estados Unidos y Rusia tienen escudo antimisiles, así que ahí también hay extrapolación. Eh, Se habla de bombardeos de la OTAN y de guerra selectiva, ¿no? Dice, los bombardeos de la OTAN sobre tribus de tierras fértiles de Guinea Ecuatorial y miles de pequeños combates de la guerra selectiva, sin dar mucha más información. Por eso te digo que son elementos sutiles de ciencia ficción que generan esta distopía. Eh, las señales internacionales transmitían edificios demolidos por ataques correctivos. Bueno, tenemos ferrocarriles magnéticos también. Masi va a viajar de París a Málaga en uno de estos, controlado por computadora, autos de navegación automática, eh, desarrollados en la tercera década del siglo XXI, que es el que va a usar cuando llega a Málaga para ir eh, al Peñón, un auto con navegación automática. Y esta última cuestión, también con la Biocorp, que se cruzó la parte inferior de los televisores de todo el planeta una ráfaga informativa que daba cuenta de la caída de un meteorito sobre la española ciudad de Málaga, sin tener que lamentar pérdidas humanas, gracias a la eficacia de los refugios antitodo de la Biocorp. Eh, Ahí se entiende, bueno, que hay algún vínculo entre la Biocorp y la guerra, ¿no? Porque ya tiene diseñados los refugios, y ahora vamos a ver que tiene algo que ver en el detonante bueno, un conflicto que se va a producir. Eh, y esta caída del meteorito, que dice el, el informativo, en realidad es un misil que cae en Málaga justo cuando llega más. Me va a servir un poco de agua porque no un poco. Ahora sí, falta poquito. Eh, bueno, ¿cómo logra llegar Masi al Peñón de Gibraltar sin que lo detecten? Porque, bueno, porque se arma una especie de guerra entre portugueses y franceses. ¿Cómo se produce? De vuelta voy al tema del verosímil, por la pelea de box que están dando eh, en la televisión. Eh, Se arma la podrida en la pelea y algunos militares que andaban buscando la oportunidad se empiezan a mandar misiles entre ellos. Este Álvaro del Campo, militar portugués, lo abandona la esposa y ve este conflicto y entiende que tiene que mandar misiles. Y por el otro lado, el coronel Lassagne, que está en un búnker, eh, se dice que ya estaba esperando, que hace varios años que estaba esperando una señal para atacar con sus misiles que se llaman Liberté y Egalité. Eh, bueno, entonces empiezan a mandar misiles entre ellos que explotan, digamos, toda la zona entre Portugal y Francia. Masi, que ya andaba por Málaga, encuentra que se destruye la terminal, ahí es donde roba el auto
y se dirige a Gibraltar. Y listo, no les spoileo el final. Véanla. Eh, Así que bueno, como temas tenemos el rol de los medios de comunicación en la guerra, esto es clarísimo, y cómo le van llenando la cabeza a Masi desde chiquito. Y después, cómo se le permite, digamos, llegar hasta el Peñón inadvertido por esta cuestión con la televisión, que se desarrolla una guerra a partir de una pelea de box que todo el mundo está mirando en la tele. El rol de las empresas, como decía, y ese programa tenía la presentadora que eh, había contratado la Biocor, y además tenían los refugios anti todo, o sea que ya tenían todo preparado, digamos, para la guerra, esa empresa. Eh, ya por fuera, más teniendo en cuenta el contexto político, el impacto de la guerra Malvinas sobre la juventud en la época, esto es lo que le decía al principio de la clase pasada, este es el momento donde empiezan a escribir los que eran chicos en esa época. O sea, los autores que están escribiendo sobre el tema, no ahora en realidad, sino en la década de 2010, 2020, ¿no? Eh, Así que bueno, se empiezan a ver esas nuevas narrativas. Este, y bueno, el tema de las causas de la guerra, ¿no? Eh, Justamente este Álvaro de Campo dice, bueno, si la guerra de Troya se produjo por Helena, ¿por qué yo no voy a mandar misiles? Todo eso es como una manera, digamos, de exagerar la incomprensión, digamos, de las causas de la guerra. Podemos ir incluso a la guerra de Irak y la cuestión de las armas químicas que no se encontraron. Bueno, es un puntapié para pensar en esos temas. Y bueno, eh, nada más por ahora. No sé si quieren comentar algo. Eh, Hola, a mí me hizo acordar mucho una película. ¿Me escuchan? Bajito, pero sí. La de Guinot hizo acordar una película. Sí, ay, perdón, es que están con los auriculares, no sabéis si me están escuchando. Ahora sí. Em, sí, ahí está. Em, Esto del nene que quería ir a la guerra me hizo acordar mucho a Jojo Rabbit. Sí. Ay, la vi hace mucho, no me No sé acuerdo. si conocen la película, pero es La conozco. es un nene también que tiene su amigo imaginario Hitler y Mm. él está en la juventud, claro, sí, Cuento de hitleriana. Claro. sí, la juventud hitleriana. Y él quiere ir a la guerra por Hitler y bueno, nada, me hizo acordar mucho esa película. Ahí está. Bueno, puede ser una buena película para relacionar con este texto. ¿Algo más? Bueno, sobre la de McEwan, ¿algo pudieron leer? Bueno, ya la tienen en español y en inglés, entonces para darle una lectura más, estoy viendo el chat ahí, un poquito, bueno, si les interesó, pueden leer. Bueno, estos son los textos que quería presentarles, otra vez vimos los cuentos, eh, y ahora quería que veamos las novelas. Yo cuando pensé el tema, tenía algunas cosas leídas, por ejemplo, Primera Línea, eh, lo de Gardini, los dos cuentos de Gardini, y el texto de Guinot. Pero bueno, después fue algo que fui investigando y había otras cosas, así que también me pasó de leer la Ucrania de Cimerán, que no me gustó, eh, pero bueno, por lo menos saber que hay textos disponibles para este tema. Eh,
y muy abierto en el sentido de la crítica, ¿no? Que no hay mucha crítica sobre Guinot, por ejemplo, no hay nada. Hay gente que escribió un artículo sobre Malvinas y menciona por ahí Guinot, el argumento, chao. Pero no hay ningún análisis, así que hay material para trabajar. Eh, Estuvo muy buena la exposición, está muy buen el tema. Si tenés más novelas o cuentos, pasalo. Bueno, vamos a tratar de conseguir alguno más. Este, que está la de Cimerán en PDF, igual también la voy a pasar, aunque no me haya gustado a mí. Es interesante igual para tener en el repertorio. Y bueno, me queda también conseguir la ucronía del italiano, de las cenizas, eh, como un texto más. Si alguien habla italiano, capaz que lo consigue en original, en lenguaje original. Eh, bueno, no mucho más por ahora. Recuerden que decías algo, Patricia, no se escucha. Tenés que activar el sonido. Bueno, por ahí está hablando con otra persona, ¿no? Eh, ahí está escribiendo. Las sendas del deseo y bailando hasta ganar. Estaba sin audio. Ah, Estaba sin audio, no no te tenía el escuchaba audio nada. puesto porque hace un ratito empezó a haber un ruido terrible, como si estuvieran prendiendo, no sé, 3 máquinas de cortar pasto, un generador gigante que venía de alguna casa vecina y había apagado el audio. Pero bueno, la cosa es que les pasé los nombres de los 2 cuentos que vamos a trabajar en la siguiente clase, que es el 6 de junio. La autora es Úrsula Le Guin. Vamos a leer 2 cuentos para el 6 y otros 2 para el 13 de junio. Tienen la semana que viene para aprovechar. Por ahí se los mando a todos los cuentos, pero estos que les anoté son los 2 primeros que vamos a trabajar. Eh, y bueno, en términos de información para seguir para adelante, esto nada más. Bien. El 6 de junio sería la próxima, entonces. Sí, sí. Bueno, espérame que pongo dejar de grabar.